Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Soy la doctora Laura Lagruta, coordinadora de la sección de tuberculosis, y simplemente darles la bienvenida al Ateneo de junio, que será coordinado por la doctora Cristina Cerqueiro y la doctora Ana Gamberale. Como es un Ateneo, les pedimos que cierren los micrófonos y las cámaras durante la presentación, y luego al final, cuando se puedan hacer las preguntas, las van a poder hacer ya sea pidiendo la palabra o por el chat. Así que bueno, le dejo la palabra a las doctoras. Gracias, Laura. Y gracias a la MMR por darnos este espacio y a Muriel que nos ha entrenado con esta actividad. A manera de introducción, ¿cómo se hace la investigación translacional? El planteo es que las preguntas que se hagan en la cabecera del enfermo puedan tener una respuesta en el laboratorio y viceversa. El objetivo es potenciar la interacción entre disciplinas. Hay muchas áreas de investigación básica que se unen a la clínica en un entramado de un objetivo común: buscar nuevas respuestas a nuevas y viejos problemas para trasladarlas a la práctica. La ciencia y el conocimiento avanzan al impulso de la investigación. La enseñanza transmite esos logros y permite que sean aplicados. Si no hubiera una interacción entre investigación, enseñanza y aplicación en cooperación nacional y global, se malgastarían estos esfuerzos y se perdería su eficacia. La cooperación está cada vez más facilitada por el avance de la tecnología y el procesamiento y la transmisión de información. El total invertido en investigación y desarrollo en la Argentina es el 0,6% del Producto Bruto, que es muy bajo y si se lo compara con otros países desarrollados o incluso con nuestros vecinos Brasil y Chile. Los próximos graduados que atiendan e investiguen tuberculosis serán millennials, nativos digitales, abiertos a los cambios, buscar soluciones rápidas a los problemas y estar siempre conectados y preferir lo visual a lo escrito. Entonces es necesario aunar a quienes pueden opinar, dados sus conocimientos y claridad de conceptos, para que traten de predecir nuestro rumbo y cuáles son los pasos que deberíamos seguir. Es nuestra intención con este Ateneo hacer una introducción en este camino en común, y hemos abordado el tema hoy fundamentalmente desde la inmunología, con representantes de 3 de los grupos más activos. Esperamos despertar vuestro interés y poder en otras ocasiones conocer otros equipos y temáticas, como investigadores en vacunas, nuevas drogas, su vía de administración y aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, vamos a dar paso al profesor Dr. Oscar Botazo, inmunólogo investigador superior del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Felicitaciones, doctor. Y trabaja en el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. Así que le damos la palabra, doctor Botazo, y muchísimas gracias por su participación. Un honor. Muchísimas gracias, doctora Cerqueiro, y a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por la invitación. Sin más demoras, y espero que lo estén viendo bien, le voy a dar el modo completo de presentación y ustedes me dirán si se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, esta es una aseveración de Bradford Hill de 1965, que fue el que hizo el primer ensayo clínico y justo le tocó a tuberculosis con streptomicina, año 1948, y después publicado creo que en el 53, y dice que todos los trabajos son incompletos, aunque sean observacionales o experimentales, pero eso no nos exime de que con lo que tenemos vayamos tratando de hacer algo, por eso que está ahí adelante, que no es nada más ni nada menos que la enfermedad. Algo que ha movilizado, y como bien decía Sábato, el hombre piensa contra lo que siente. Y la enfermedad tiene un desenlace a veces horrible, con lo cual ha movilizado a la medicina. ¿Y cómo ha movilizado a la medicina? Bueno, de 3 maneras.
A las enfermedades primero hay que describirlas bien. La descripción genera hipótesis, las cuales van a promover otra investigación que va a ser explicativa o analítica, y cuando uno tiene mayores elementos de qué está en el medio de esa enfermedad, puede predecir qué va a pasar con tal o cual enfermo o cómo actuar. Estas son las demás características del conocimiento científico que si estuviésemos en una charla de metodología o de epistemología nos abocaríamos, pero lo dejamos allí, pero sí lo enunciamos para que quede claro que la cosa puede tener más ribetes. Entonces, si cualquiera que haya ido al seminario sabe que el R1 presenta el caso y el caso contesta a 4 preguntas: quién, qué, dónde y cuándo. Y después que se presentó el caso, los 10 o 15 minutos, y el coordinador dice si hay alguna pregunta, viene el R2 que lo tiene que comentar. Entonces hay que explicarlo cómo y por qué. Pues bien, esto que tiene que ver con una enfermedad, la investigación está al lado, acompañando, porque tuvo que ayudar a contestar este tipo de preguntas. Entonces, cuando yo ya conozco más o menos lo de la enfermedad, viene la causalidad y uno me dice, bueno, pero en tuberculosis, en Mycobacterium tuberculosis, sí, nadie lo duda, pero si el hecho de que de 100 infectados se enferman en la forma secundaria o postprimaria, como querramos llamarle, 5, 6, 7, 8%, y no todos los que se infectan, quiere decir que además de esa causa hay otras. Entonces uno se puede plantar para estudiar causalidad esta exposición que daños causa, y eso es una cohorte, o ir al revés, del daño a la exposición, qué exposiciones han provocado ese daño, y cuando no tiene mucha parafernalia para trabajar, en qué medida coexisten factor y daño, que es el transversal, que lo hemos hecho todo y en cuantía, por así decirlo. Y ahí tenemos los modelos experimentales que son muy útiles para las pruebas de concepto porque nos ahorran algunas de las cosas que requieren la clínica, con la salvedad que los modelos experimentales no son siempre tan fidedignos de lo que es la patología del mundo real. Causa única y múltiple. Bueno, yo he trabajado en tuberculosis, pero mucho en Chagas, y bueno, y uno dice, bueno, hay biológicos, ambientales y sociales, no vamos a entrar a hablar de esto. Pero sí, en medicina, así como yo digo, hay un eje de X y otro de Y, bueno, en medicina hay un predictor, que es lo que uno está expuesto, y del otro lado un outcome, que es la enfermedad. ¿Y cómo vinculo yo causalidad? Bueno, con este esquema de trabajo viejo y muy bueno de Bradford Hill, que tiene ya 50 años, y que nos ayuda mucho a entender cómo nos movemos. Entonces, esta es la primera parte, es decir, ¿qué hay abajo? Porque es un mandato aristotélico. Aristóteles decía, a las cosas se las conoce cuando uno sabe qué las producen. Y de ahí no nos fuimos más. Bueno, esto hay que entenderlo, porque si no se entiende, no se pueden diseñar ningún tipo de herramienta. Entonces, cuando yo tengo algo, puedo decir, bueno, ahora voy a aplicar algo que tiene visos de poder ser diagnóstico. Y bueno, todos hemos estudiado las pruebas diagnósticas y nos han contado que tiene dos grandes valores de sensibilidad y especificidad, y obviamente que esto ha de ser bueno, porque si no, no se puede seguir. Pero, en pruebas diagnósticas, amén de la sensibilidad y la especificidad, que hay que hacerla, y después tiene bemoles, y en todo caso, si hay preguntas, lo podemos contar. Yo no me voy a ahondar en esto, pero no es tan simple. También el diagnóstico de un ensayo diagnóstico tiene mucho de artefactual, porque yo pongo los bien enfermos y los nada enfermos, y en la vida real eso no es tan así. Pero después, más allá de sensibilidad y especificidad, es mucho más importante saber cómo dan los coeficientes de verosimilitud o la razón de probabilidad para que, aplicado a un nomograma, al clínico eso lo oriente de qué valor tiene, que es mucho más que sensibilidad y especificidad. Y no nos vamos a meter con valor predictivo porque es otra historia. Pero sí tener en claro que más allá de eso, nosotros necesitamos estos coeficientes de verosimilitud, porque al clínico sí esto lo ayuda a mucho más. Después van a venir los estudios
pronósticos, la predicción. Bueno, esto es casi como las cartas del tarot. Y la investigación pronóstica usa múltiples variables para predecir lo más exacto posible el riesgo de futuros eventos. Ojalá se pueda. Predecir el desenlace no significa explicar la causa, y un modelo pronóstico puede proveer ideas en torno a causalidad en el evento, pero no todas las variables potencialmente asociadas con el resultado son causales. Pero yo la encontré y a veces puede ser un epifenómeno, y si funciona, pues aplaudamos y brindemos. Fenómeno, yo digo, bueno, tengo los estudios observacionales, tengo los estudios que ya tienen una intervención porque con los observacionales aprendí que me puedo animar a algo. Entonces hago este tipo de intervención. Pero, en la investigación biomédica, y donde hay una gran área translacional, también uno trata de tener mejores herramientas de intervención, nuevos fármacos, pautas de intervención, nuevos biomarcadores, imagenología, parámetros sanguíneos, sistema de puntaje y la potencialidad predictiva, que en la medicina esto se usa, nuevos procedimientos bioestadísticos para hacer frente a los problemas de puntos finales combinados. La gente que trabaja en biobanco necesita esto desesperadamente. Farmacogenómica, esto el día que lo sepamos bien, hay fármacos que no se lo vamos a dar a determinado paciente porque vamos a saber que no funciona, y podríamos llegar a la biorrúbrica y lo que hablábamos, que ojalá que algún día se dé, la medicina de precisión, mucho no nos vamos a meter. Y bueno, hay miles de compuestos y este es el camino, y uno dice, bueno, ¿cuánto hay? Generalmente de 20.000 puede llegar uno, y tenemos la fase preclínica 1 y 2, la ratonería, y después la que viene de las siguientes, 1, 2, 3, generalmente la 4 de farmacovigilancia no se hace tanto, y en esto no me voy a extender demasiado, pero bueno, hay mucho, y de lo que seguramente en esta tarde se hable, alguna de estas cuestiones va a tocar, y este ha sido el fenomenal esquema para el diseño de un ensayo clínico, que es un fenomenal experimento de bioterio, solo que hay seres humanos con todas las regulaciones éticas, y uno dice, bueno, hay grupos de estudio, o hay uno que vamos a hacer el ensayo de streptomicina. Aquí fue streptomicina y de este lado era fisiológico, los enfermos eran todos tuberculosos en el mismo hospital de Londres, o de los hospitales de Londres. Tenía que ser grupos con severidad de la tuberculosis muy comparativos, los tratamientos obviamente eran diferentes, en condiciones totalmente controladas, y de un lado, de 55 pacientes creo que se mueren 14, y del otro lado de 53 se mueren 3, y sacamos la comparación estadística que da P002 y chirolitas, y eso es significativo, y brindamos, si ustedes quieren, no sé si se puede brindar, y obviamente dentro de un estudio que tiene que tener un poder del estudio, que en aquel momento todavía no se trabajaba mucho, pero ahora sabemos que es el error beta, y cuánto hay que poner del tamaño muestral, la magnitud del efecto, el error alfa, etcétera, etcétera. Sí, en realidad el estudio es preventivo, como en el caso de vacunas, bueno, lo que ponemos son sanos. Y esto en COVID lo hemos aprendido hasta el hartazgo, yo podría decir. Pero, después que termina eso, y que no está en el paper, que nadie, esto no está en el paper, esto hay que sacarlo, yo necesito tener un parámetro que se llama reducción de riesgo absoluto, para en base a eso sacar el number needed to treat, porque yo quiero saber con esta intervención cuánto beneficio voy a dar. Y esto no está publicado, y yo querría que algún día las revistas obliguen a que al final haya un adendum para que el clínico que lo lee sepa qué se puede esperar de esto. Y más no voy a ahondar, porque bueno, es algo que en todo caso después se pregunta, y obviamente que están los libros de textos, number needed to treat o número necesario de pacientes a tratar, etc. No, quiero decir, esto es algo muy importante desde la mirada translacional, que los trabajos no lo traen. Y bueno, y ahí tenemos un básico con un clínico peleando porque han visto algo en la mesa, y uno dice que es 6 y es 9, y todo depende de cómo lo mire, ¿qué quiere que le cuente? Entonces, desde el punto de vista preclínico, lo que existe a partir de los estudios básicos, yo digo, hipotéticamente, que se corroborará en el campo de la investigación clínica.
¿Y de dónde parto? De una diferencia estadísticamente significativa como gran puntapié. Pero el punto de vista observacional, lo constatado en la investigación clínica es lo que en realidad existe, claro, pero ahí también hay errores y hay que ser conscientes. Y entonces acá, para ajustar y manejar, nosotros vamos a trabajar otros parámetros: riesgo relativo, odds ratio, riesgo atribuible, fracción etiológica, coeficiente de verosimilitud, la curva, el área bajo la curva ROC, o la reducción de riesgo absoluto y el number needed to treat. Porque para llegar a la clínica hay que aprobar todas estas materias, si no es muy difícil dar ese salto. Y obviamente, yo digo, bueno, el péptido natriurético atrial se publicó en una revista que fue Life Science, que uno dice, pero Life Science no es Journal of Clinical Investigation. Sin embargo, el péptido natriurético atrial llegó y todos sabemos lo útil que es. De modo que esto, hay esta balanza que sopesar y es una interacción entre clínicos y básicos que se tiene que dar y que tiene que ser lo mayor fructífera posible. Pero después que termina esta historia, generación de conocimientos, proyectos, protocolos, estudios clínicos, esto se incorpora. Aquí tuvimos laboratorios, investigadores y revistas, pero después aparece el ejercicio, la práctica, y después vienen cosas que se llaman interpretación e implementación del conocimiento, que esto también es translacional, pero no se lo visualiza tanto como la primer parte. Esta es la remada que después de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años dicen, bueno, realmente las cosas están en este nivel. Y eso también es translacional. Es la otra parte que nosotros podríamos decir, una investigación translacional T-1, que unos señores de Estados Unidos del 2008 que lo establecieron, y uno dice, la T-1 es la transferencia de conocimiento de los mecanismos fisiopatogénicos del laboratorio para el desarrollo de las herramientas que acabo de contar someramente, y la T-2 es la traslación de los resultados de esta investigación clínica y de salud pública a la práctica habitual y en general a la toma de decisiones en salud, tanto a nivel micro, meso como macro. Y acá vamos a entrar en todo lo que significa variables de efectividad clínica, y para darles un ejemplo, porque bueno, la pandemia todavía ahí no tiene, parece que tiene estertores, pero todavía fastidia un poco. Los ensayos clínicos nos dieron eficacia de la vacuna, y cuando tuvimos los grandes estudios observacionales, las cohortes de seguimiento, donde había millones de personas, por lo menos cientos de miles, tuvimos efectividad, que no es eficacia. Pues bien, eso fue mucho más T2 que T1, lo cual no significa que sea menos significativo y menos importante. Y cuando las consecuencias observacionales se condicen con la hipótesis, ¿qué hacemos? La dejamos de testear y a los fines pragmáticos admitimos que la teoría es válida hasta que no aparezca un hecho refutatorio, y ahí barajamos las cartas, damos de nuevo y otra nueva observación, un paso más adelante, lo que siempre ha pasado en la medicina. De modo que para cerrar, y haciendo honor a los 15 minutos y al respeto de los colegas, digamos que no necesitamos ni románticos nostálgicos, ni teóricos escépticos, ni engreídos vanidosos. Más bien una suerte de pragmáticos cautelosos, conscientes de los alcances y las limitaciones de nuestro conocimiento, abierto a nuevas posibilidades, y para esta tarde, a esta interacción tan jugosa entre básicos y clínicos, a ese diálogo de todos los días, y que finalmente conduce a una luz al final del túnel. Y muchas gracias por el tiempo. Y creo que estamos en los 15 minutos. Sí, muchísimas gracias, doctor Botasso. Un lujo tenerlo y que nos aclare todas estas dimensiones desde la investigación básica y la aplicación en nuestra actividad clínica. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Verónica García, que es bióloga, investigadora principal de CONICET, profesora asociada del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, en el Laboratorio de Inmunidad y Tuberculosis, y directora del Instituto de Química Biológica de la misma facultad, IQVICEN, que nos va a hablar de Diagnos TV, diagnóstico diferencial para la tuberculosis activa y latente, una prueba desarrollada con su propio equipo. Muchas gracias, doctora, por estar aquí, y le cedo la palabra. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto haber escuchado a Oscar. Yo no sé si ustedes ven mi presentación. Sí. Bien. Bueno. Entonces, como decía la doctora Cerqueiro, les voy a contar lo que nosotros hacemos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en el IQVICEN, donde desarrollamos esta prueba diagnóstica para diferenciar la tuberculosis activa de la tuberculosis latente. Estoy tratando de pasar la diapositiva. Sí, cliquea en la diapo y hace para pasar y ahí ya lo va a tomar automáticamente. Ahí estamos. Bueno, entonces empecemos por ver cómo... ay, Dios. Y lo practicamos. Cómo se diagnostica la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis latente y la tuberculosis activa. Entonces, como todos ustedes saben, en la tuberculosis activa pulmonar, el patógeno está presente, pero en la infección latente también la bacteria está presente. Sin embargo, hay varias diferencias. En la enfermedad, esto es en la infección activa, los cultivos y extendido de esputo normalmente son positivos. El paciente tiene síntomas, los síntomas conocidos, tos, fiebre, pérdida de peso, y contagia. Mientras que cuando el individuo tiene infección latente, los cultivos y extendidos de esputo son negativos, no hay síntomas, no es contagioso y no se define como caso. Ahora, lo interesante es que en ambos casos, tanto la prueba de la PPD como los ensayos de liberación de interferón gamma, esto es los SIGRA por su significado en inglés, en ambos casos dan positivos. Entonces, el diagnóstico de infección por Mycobacterium tuberculosis se realiza por la prueba de Mantoux, utilizando el derivado proteico purificado, y por los ensayos mencionados, que en inglés es Interferon Gamma Release Assay. Los existentes son el T-Spot TB, que es del Reino Unido, de Immunotec, el Quantiferon TB Gold de Alemania, el Quantiferon TB Gold Plus también de Alemania. Recientemente, Lyonx creó el Lioferon, también de Alemania, y en Francia se creó el Vidas TB-IGRA, que es un ensayo automatizado. Todos estos son ensayos de liberación de interferón gamma. Entonces, la detección de latencia y enfermedad mediante el derivado proteico purificado se realiza, como todos saben, por la inyección intradérmica de esta sustancia. Y esta prueba, si bien es muy utilizada, tiene varias desventajas. Tiene baja especificidad, lo cual lleva a tener falsos positivos y negativos, porque se utiliza precisamente un derivado proteico purificado de micobacterias, pero no es específico de Mycobacterium tuberculosis. Hay una gran variación dependiendo del lote de PPD que se utilice, y puede haber fallas en la técnica de aplicación y en la lectura del resultado, que se hace a las 48-72 horas de realizado la inyección intradérmica. Pero sus ventajas es que tiene muy bajo costo. Por otro lado, los ensayos específicos de diagnóstico de tuberculosis se realizan, y surgieron hace varios años, mediante la búsqueda de antígenos en regiones del genoma de Mycobacterium tuberculosis en la región RD1, que solo se encuentran en cepas de Mycobacterium tuberculosis, pero no en Mycobacterium bovis, la bacteria que se utiliza atenuada para la BCG, u otras especies de micobacterias. Y estos
antígenos que se utilizan en los IGRAs comerciales que mencioné hace un momento son el antígeno blanco temprano secretado de 6 kilodalton, denominado SAT6, y la proteína de filtrado de cultivo de 10 kilodaltons. Estos son entonces antígenos específicos y que se utilizaron como los principales instrumentos para el desarrollo de nuevos métodos de diagnósticos que superaran a la PPD. ¿Cuál es el principio de estos ensayos de liberación de interferón gamma? Medir la reacción del sistema inmune del individuo a las bacterias que causan la tuberculosis. Y esto se basa en que los linfocitos, las células T de individuos previamente infectados con el patógeno, liberan en forma específica interferón gamma al ser reestimulados con estos antígenos del patógeno, que como mencioné, los más utilizados son SAT6 y CFP10. Ahora bien, un poquito de inmunología. ¿Por qué interferón gamma? ¿Por qué se eligió medir interferón gamma? Porque esta citoquina es un mediador soluble biológico producido por los linfocitos, es muy importante en la infección por micobacterias. De hecho, en el tejido lesionado, en el pulmón generalmente, la bacteria tiene como célula preferida el macrófago alveolar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un macrófago alveolar que ha fagocitado a Mycobacterium tuberculosis, va a procesar al patógeno y lo va a presentar a los linfocitos que se encuentran, linfocitos T, que se encuentran en el tejido lesionado, y una vez que hace esto, mediante la secreción de otra citoquina, que es la interleuquina 12, en ese microambiente, va a activar al linfocito transformándolo en linfocito llamado linfocito TH1. ¿Por qué se llama TH1? Porque son secretores de esta citoquina interferón gamma. Esta citoquina lo que va a hacer es, sobre el macrófago, que tiene receptor para ella, lo va a activar. ¿Y esto en qué se traduce? En un aumento de la capacidad microbicida del fagocito, del macrófago. Entonces, lleva a la destrucción de la bacteria. Entonces, por eso es tan importante el interferón en la infección tuberculosa que se eligió como medida para estos ensayos. Los IGRAs tienen muchas ventajas, como estamos mencionando, tienen una mayor sensibilidad que la PPD, casi 95%, si uno mide paciente versus dadores sanos, menor reacción cruzada con otras micobacterias ambientales, mayor especificidad que cualquier test para infección por Mycobacterium tuberculosis. A su vez, hay dos de las empresas que mencioné que fueron más allá en los últimos años y los han perfeccionado con una tecnología innovadora que incluye incluir la detección de células TH1, no solo CD4, sino también CD8, que son otros linfocitos productores de interferón gamma. Además, la vacunación con BCG, como es el caso de la Argentina, no afecta a los resultados. Pero tiene dos desventajas muy grandes. Son ensayos muy costosos y no diferencian entre enfermedad, esto es infección activa, e infección latente. Acá se los voy a presentar a dos de los que mencioné, el T-Spot TB, que es el del Reino Unido, es el único que tiene un paso previo, se realiza a partir de sangre entera del paciente, pero se obtienen las células mononucleares de sangre periférica del mismo, y estas son agregadas. La empresa dice que es para aumentar la sensibilidad del ensayo, son agregadas junto con los antígenos mencionados, SAT6 y CFP, a pocillos de placas especiales que utiliza este ensayo, que ya tienen en su interior, estas placas están precauteadas con antiinterferón humano. Y se incuban toda la noche a 37 grados en atmósfera de dióxido de carbono. Posteriormente, se va a agregar un antiinterferón unido a una enzima, se incuba por 1 hora y posteriormente se le agrega el sustrato de la enzima y se va a medir esto en un aparato especializado que permite detectar a las células
productoras de interferón gamma que tuviera el individuo que está siendo testeado. Esto es mediante la técnica del ELISpot. Y se llama así porque se ven en todo lugar donde haya reacción, si ven a la derecha, esta es una placa donde se ve el pocillo que el lector leerá como control negativo, se pone un control positivo y luego se verán los resultados y cada una de las células productoras de interferón gamma aparecerán como un spot o mancha. Por eso se llama T-Spot TV. En el caso del cuantiferón y el lioferón en tubo, el esquema del ensayo son, este se realiza con sangre entera, donde se coloca la sangre del individuo a testear en 3 tubos que tienen ya los antígenos SAT6 y CFP, o no tienen nada, o tienen un mitógeno que es PHA. Se incuba toda la noche, de 16 a 24 horas, aunque la sangre puede estar en los tubos hasta 3 días. Se centrifuga los tubos, se recoge el plasma y sobre ese plasma se realiza la técnica de el ELISA para detectar el interferón gamma. Ahora, comparando los ensayos de liberación IGRAS versus la PPD, por ejemplo, comparando la tuberculina, el test de la tuberculina con el T-Spot TV, ¿cómo se administra el test? Bueno, como dijimos, en el caso del IGRA se toma una muestra de sangre, en el caso de la PPD se realiza la inyección intradérmica de la PPD. ¿Cómo es leído? Bueno, en el caso de la PPD, el individuo tiene que volver a la sala, al hospital, a donde se haya realizado la prueba, entre 48 y 72 horas luego de la administración. En cambio, en el caso de los IGRAS, solamente con una asistencia, que es donde se le extrae la sangre, alcanza. Entonces, es una visita versus 2. Esto es también otra ventaja del IGRA. Y además, los IGRAS no se ven afectados sus resultados por la vacunación con BCG, mientras que la PPD sí. Acá lo que les estoy mostrando es la comparación de los resultados que nosotros tuvimos con los individuos testeados entre la PPD y el cuantiferón, donde pueden observar que tuvimos una discordancia entre los dos test, la Mantoux y el cuantiferón, de 22%, ¿sí? O sea, 22% de los individuos testeados tenían resultados discordantes entre la PPD y el cuantiferón. Entonces decidimos nosotros desarrollar un nuevo ensayo de liberación de interferón gamma con la premisa de que existirían antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis que algunos se expresarían diferencialmente en individuos durante la etapa de latencia que permitirían ser usados en métodos inmunológicos de diagnóstico rápido. Entonces, el objetivo era desarrollar un IGRA que diferenciara a los individuos con infección latente de los vacunados con BCG no infectados y de los pacientes con tuberculosis activa. Para esto, los genes de Mycobacterium tuberculosis seleccionados fueron todos genes que son regulados en hipoxia dentro del regulón 2R, y entonces identificamos y purificamos al primer gen inducido por hipoxia, que fue HCPX, a un antígeno de hipoxia temprana, que es RB2624C, a uno de hipoxia tardía, que es 2626C, a uno de hipoxia media tardía, que es 2628, y por supuesto incluimos a SAT6 y CFP10, que eran los que utilizaban los IGRAS ya comerciales. Los grupos de estudio fueron dadores sanos, que eran individuos vacunados, cuantiferón negativos y PPD negativas, individuos con infección latente, es decir, individuos sanos, vacunados con BCG, pero cuantiferón positivos y PPD positivos, esto es, infectados con Mycobacterium tuberculosis, y enfermos con tuberculosis activa, cuantiferón positivos y PPD positivos. Lo que hicimos fue estimular a células mononucleares de sangre periférica con los distintos antígenos que mencioné de Mycobacterium tuberculosis y medir mediante un ensayo comercial de ELISA la respuesta de cada uno de los grupos. Y lo que observamos fue que el antígeno RB2626, uno de los de latencia que mencioné antes, podía diferenciar la estimulación con este antígeno de las células de los 3 grupos, diferenciaba a los individuos latentes
de los individuos enfermos de tuberculosis y de los individuos sanos. Fuimos más allá y estimulamos a sangre entera con el antígeno 2626 y pudimos ver con una especificidad de casi el 98% y una sensibilidad de casi el 85% que se podía diferenciar, como recién mencioné, a los individuos latentes de los otros dos grupos. De hecho, cuando realizamos las curvas ROC, vimos que el valor predictivo de la producción de interferón gamma por los individuos latentes versus el resto, esto es, enfermos con tuberculosis activa y dadores sanos, era buena, ¿no? Esto estaba determinado estadísticamente por, acá tienen cómo se miden las curvas ROC, y esto es cómo se mide el área debajo de la curva, lo que nos daba un test entre bueno y muy bueno. Esto nos llevó a poder publicar un trabajo en eBiomedicine en el 2015, y más recientemente fuimos más allá y pudimos determinar también con estos estudios, pero ya estudiando individuos, contactos cercanos con exposición de menos de 3 meses, contactos cercanos de pacientes con tuberculosis y trabajadores de la salud que tenían una exposición al patógeno de más de 2 años, que la estimulación con 2626 y la producción del interferón gamma nos permitía establecer la latencia establecida. Esto fue publicado en Scientific Reports. Cuando nosotros comparamos los resultados del cuantiferón con nuestro ensayo, con el antígeno RB2626C, observamos que había discordancia entre ambos ensayos, ¿sí? 45% de los individuos ensayados tenían resultados discordantes entre las dos pruebas. Y entonces desarrollamos este nuevo ensayo IGRA para diferenciar entre tuberculosis activa y latente, al que denominamos DiagnosTB. Utilizando entonces antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis expresados en los individuos latentes que podrían emplearse en métodos inmunológicos de diagnóstico rápido. Para poder realizar y completar nuestro DiagnosTB, lo que hicimos fue desarrollar por métodos moleculares la proteína de fusión. Esta proteína, lo que hicimos fue unir a los dos antígenos que usa el cuantiferón, ACET6 y CFP10, que son antígenos que la bacteria usa porque le confiere virulencia durante la infección. Y lo que se observó es que la proteína recombinante, o sea, la que tenía pegados, digamos, a los dos antígenos, tiene mayor estabilidad biológica que los antígenos por separado. Entonces, bueno, como les decía, hicimos por métodos moleculares la producción de esta proteína de fusión, y cuando la ensayamos vimos que en los pacientes con tuberculosis esta proteína lograba producir los mismos niveles de interferón gamma que los antígenos adicionados por separado, la proliferación de los linfocitos T, y esto no ocurría en los dadores sanos. Entonces estimulamos sangre entera con la proteína de fusión para corroborarlo, y como pueden observar, pudimos ver con una especificidad cercana al 80% y una sensibilidad también cercana al 80% que podía discriminar a los que eran cuantiferón positivos de los cuantiferón negativos. Entonces, nuestros grupos de estudios para realizar este DiagnosTB fueron dadores sanos, individuos vacunados con BCG, no infectados, cuantiferón negativos, proteínas de fusión negativos, PPD negativos, individuos con infección latente, con exposición mayor a 3 meses, individuos sanos vacunados con BCG, cuantiferón positivo, proteína de fusión positivos y PPD positivos. Pacientes con tuberculosis que eran también cuantiferón positivo, proteína de fusión positivos y PPD positivos. Y entonces, los pasos que se realizan para el diagnóstico de la tuberculosis activa y latente mediante nuestro test son los que voy a decir a continuación. Los tubos, bueno, se extrae, por supuesto, la sangre de una pequeña muestra de sangre en jeringa heparinizada, se la coloca en tubos que ya están precargados
con antígenos liofilizados, que acá a la derecha pueden ver, uno es el control negativo, otro es un control positivo, que es el mismo que usa el cuantiferón, PHA. El tercer tubo tiene la proteína de fusión para detectar la tuberculosis activa, y el cuarto tubo tiene una combinación de péptidos del antígeno RB2626C. Se incuba durante 16 a 24 horas, se centrifugan los tubos, se recolecta el plasma y sobre este se realiza un ensayo de liberación de interferón gamma por ELISA. Y entonces acá les presento, este es nuestro prototipo de kit de Diagnos TB. Quiero aclarar que los antígenos que van en el tubo, la combinación de péptidos 2626 tiene una patente que fue realizada por el INSERM y por CONICET. Es una combinación de péptidos para aplicar en la detección de infección latente y su uso en el kit, esto, o sea que está protegido. Y bueno, el kit consta de una placa de ELISA que ya está precauteada, precargada en cada pocillo con el anticuerpo anticuerpo monoclonal antiinterferón humano, y consta de todos los implementos que se necesitan, los tubos con el mitógeno negativo, los antígenos, y todos los elementos necesarios para realizar el ELISA. Y este test Diagnos TB lo prestamos como servicio tecnológico de alto nivel en el IQVICEN, es un stand de CONICET, o sea que nosotros prestamos este servicio de realizar la prueba de Diagnos TB para determinar infección por Mycobacterium tuberculosis, infección activa, infección latente. Y lo que le quería comentar por último es que actualmente lo que estamos haciendo, además de tratar de perfeccionar este Diagnos TB, es llevar a cabo la realización del Diagnos TB pediátrico. Esto es gracias a una financiación de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, y estamos en colaboración para esto con el Servicio de Pediatría y Laboratorio del Hospital Piñeiro. Y lo que pretendemos es diferenciar la tuberculosis activa y latente en niños. Para esto, los grupos que estamos estudiando son niños con tuberculosis activa, niñas sanas negativos a PPD, a cuantiferón y a la proteína de fusión, y niños con infección latente, PPD positivos y o cuantiferón positivos o proteína de fusión positivo, radiografía de tórax normal y sin características clínicas o microbiológicas que sugieran la tuberculosis activa. Entonces lo que hacemos es, se recolecta la sangre del niño o niña, se coloca en los tubos que están cargados con los antígenos, se centrifuga, se recolecta el plasma, pero aquí esto no está terminado este caminito porque es lo que estamos haciendo. Lo interesante es cuáles son los antígenos de Mycobacterium tuberculosis que se van a requerir para poder llevar a cabo el Diagnos TB pediátrico. ¿Son los mismos? ¿No son los mismos que utilizamos para adultos? Bueno, lo que estamos viendo es determinar cuál combinación de antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis se necesita para realizar el Diagnos TB pediátrico, y además si va a ser solo interferón gamma o van a ser diferentes citoquinas y anticuerpos que nos van a permitir constituir este Diagnos TB pediátrico. Y bueno, lo que quiero ahora es agradecer a todo el equipo de trabajo, al equipo de trabajo de mi laboratorio, que somos los integrantes que estamos a la izquierda, y a todo el gran equipo de trabajo del Hospital Muñiz y del Hospital Piñeiro, al doctor Palmero, a la doctora Cialela, a la doctora Casado, a la doctora Rodríguez Mieres, a la doctora Musela, a la doctora Rita Armitano, a Juan Tupca, a Claudio Gallego, a los pediatras, al doctor Marino y a Florencia Molevi, y por supuesto al financiamiento de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, de la UBA y de CONICET que recibimos para poder llevar a cabo estos estudios. Muchas gracias por su atención.
Bueno, buenas noches, muchas gracias a los participantes y a continuación la doctora Belén Imperiale nos va a hablar sobre la respuesta TH22 en pacientes con tuberculosis pulmonar activa. La doctora Belén Imperiale es bioquímica, es doctora en farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente de CONICET y del Instituto de Medicina Experimental, IMEX-CONICET, de la Academia Nacional de Medicina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, Belén, te escuchamos. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ven mi presentación? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación y también por la invitación a participar de este Ateneo. Bueno, donde tengo la posibilidad de presentarles este trabajo que surge como consecuencia de la colaboración que tenemos con la doctora Ana Gamberale, la doctora Ana García y el resto del equipo de los médicos de la sección de tuberculosis multidroga resistente del Hospital Muniz. Entonces, como ven, el título de este trabajo es la respuesta T-Helper 22 en pacientes con tuberculosis pulmonar activa. Bueno, parte de este trabajo que les voy a presentar ya fue previamente publicado en este artículo y bueno, la segunda parte del trabajo todavía está en curso. Bueno, como todos ya saben, en la tuberculosis la respuesta inmune más importante ha sido atribuido a los linfocitos T-Helper 1. Y si bien estos linfocitos son esenciales para controlar la infección, otros linfocitos como los T-Helper 22 también participarían en dicha respuesta. Bueno, la IL-22 es una citoquina que puede ser producida por diferentes tipos celulares. Es producida por células de la inmunidad innata, como las células linfoides innatas, las células natural killers, las NKT, los linfocitos T gamma deltas, y también es producida por los linfocitos T helper 1, los T helper 17 y un subset de T helper 22. La IL-22 actúa principalmente sobre células no hematopoyéticas, principalmente en células epiteliales, y en las células epiteliales pulmonares actúa mejorando la expresión de péptidos antimicrobianos, disminuyendo así la susceptibilidad a la infección y promueve mecanismos de reparación y curación tisular. También se vio que tiene un rol en los macrófagos, mejorando también la producción de péptidos antimicrobianos y la secreción de TNF-alfa, y también inhibe el crecimiento micobacteriano dentro del macrófago. En tuberculosis no se sabe exactamente qué rol tiene, se cree que puede tener un rol dual dependiendo de las citoquinas que estén en el entorno. Puede producir inflamación o inducir mecanismos de reparación y curación tisular. Ha sido descrito que la IL-22 en los linfocitos T, CD4 y CD8, además de ser expresada a nivel intracelular y de poder ser secretada en medio extracelular, también puede ser retenida en la membrana de los linfocitos. Y bueno, como objetivo de nuestro estudio fueron explorar la respuesta T-Helper 22 inducida por cepas locales de Mycobacterium tuberculosis multidroga resistentes en pacientes con tuberculosis pulmonar activa y evaluar si esta respuesta puede ser modulada diferencialmente por las cepas de Mycobacterium tuberculosis multidroga resistente. Entonces, este fue el protocolo de nuestro estudio. Nosotros partimos de sangre periférica de pacientes con diagnóstico de tuberculosis multidroga resistentes. Estas muestras fueron provistas por médicos del Hospital Muniz. También incluimos pacientes con tuberculosis sensibles provistas por el Hospital Cetrángulo de Vicente López, y también incluimos dadores sanos. Entonces, a partir de la muestra de sangre periférica,
por un lado, primero separamos el plasma para medir la IL-22 circulante y lo hicimos mediante ELISA. Por otro lado, aislamos las células mononucleares de sangre periférica, los PBMC, y para evaluar la respuesta T-helper 22 ex vivo e in vitro. Entonces, pusimos las células en cultivo y las expusimos con distintas cepas de Mycobacterium tuberculosis utilizadas como antígenos, cepas que estaban muertas por irradiación gamma. Las cepas utilizadas fueron la H37RB, que es la cepa de referencia que se utiliza en el laboratorio, y estas dos cepas, RA y M, que son cepas multidrogo resistentes que causaron brotes de tuberculosis multidrogo resistentes en los años 90, esta en Rosario y esta es la cepa Muniz. Bueno, luego de transcurridos los 6 días de cultivo, medimos en el sobrenadante celular la secreción de IL-22, también lo hicimos mediante ELISA, y por otro lado, mediante el pellet celular, medimos la expresión intracelular y de membrana de la IL-22 en linfocitos TCD4 y CD8. Entonces acá se ven los resultados de la respuesta T-helper 22 ex vivo y pudimos ver que los niveles circulantes de IL-22 en los dadores sanos era mayor que en los pacientes con tuberculosis. Lo mismo observamos al medir la expresión intracelular de IL-22 en CD4 y en CD8. Era mayor en dadores sanos que en pacientes con tuberculosis. Y esto se correlacionó con los niveles de linfocitos encontrados en cada uno de ellos. En los pacientes con tuberculosis, los niveles de linfocitos eran menores que los dadores sanos. Acá se observan los resultados de la respuesta T-helper 22 in vitro, inducida por las distintas cepas de Mycobacterium tuberculosis utilizadas como antígeno. Y bueno, acá ven los niveles de expresión de IL-22 intracelular en CD4, acá en CD8, y acá pueden ver que con las distintas cepas utilizadas como antígeno se observa que la expresión intracelular de IL-22 es mayor en los pacientes con tuberculosis sensible que en los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente y que en los dadores sanos. Lo mismo observamos cuando medimos la expresión en la membrana de los linfocitos, la expresión de IL-22 de membrana en los linfocitos TCD4 y CD8. Vemos que fue mayor en los pacientes con tuberculosis sensible que en los MDR y que en los dadores sanos. Y acá en este gráfico se observa la secreción al sobrenadante celular de los PBMC y pueden ver que en los pacientes con tuberculosis sensible también fue mayor la secreción de la IL-22 comparada a los pacientes con tuberculosis MDR y a los dadores sanos. Entonces lo que quisimos hacer después fue tratar de ver si había una relación de la respuesta TH22 en los pacientes con tuberculosis MDR con los parámetros clínicos de la enfermedad. Entonces teníamos pacientes que tenían carga basilar de 2 cruces y 1 cruz y podemos ver que aquellos pacientes que tenían mayor carga basilar mostraron menor expresión de IL-22 en CD4 y lo mismo se vio en CD8. Lo mismo observamos cuando medimos la IL-22 secretada en el sobrenadante de los cultivos. Vemos que la secreción de IL-22 fue menor en aquellos pacientes que tenían mayor carga basilar. Y acá lo relacionamos con la severidad de la lesión. Teníamos pacientes que tenían lesión unilateral con cavidad y pacientes con lesiones bilaterales con cavidad. Y vemos que los pacientes con las lesiones bilaterales también mostraban menor expresión de IL-22 intracelular en CD4 y en CD8. Y también se observó lo mismo con las 3 cepas utilizadas como antígeno. Y lo mismo al medir la IL-22 secretada en el sobrenadante de los cultivos. Fue menor en aquellos pacientes con mayor severidad de la lesión.
Entonces, nos preguntamos si las diferencias observadas en la respuesta T-helper 22 entre los pacientes sensibles y MDR podrían estar asociadas con una proporción de linfocitos T, CD4 y CD8 senescentes y agotados. Entonces, decidimos evaluar la integridad funcional de estos linfocitos mediante la expresión de PD1, que es la proteína de muerte celular programada, y de CD57. Estos dos, CD57 y PD1, son marcadores representativos de senescencia y de agotamiento. En las enfermedades, en las infecciones crónicas, como es la tuberculosis, la estimulación crónica persistente induce a los linfocitos T a una diferenciación terminal y a entrar a un estatus disfuncional, llamado senescencia o agotamiento. CD57 es un marcador de superficie prototípico para los linfocitos T senescentes, que tiene una capacidad proliferativa limitada y una sensibilidad incrementada para la apoptosis. Y PD1 es el principal receptor de inhibición involucrado en el agotamiento de los linfocitos T. Y la expresión de PD1 se ve aumentada en los linfocitos con deterioro de la actividad funcional. Entonces, evaluamos la expresión de PD1 y de CD57 en los linfocitos T de los pacientes con tuberculosis multidroga-resistente, sensible y en los dadores sanos, y como pueden observar, fue mucho mayor la expresión de PD1 en pacientes MDR, de PD1 en CD4 y en CD8 en los pacientes MDR, que en los pacientes sensibles y que en los dadores sanos. Lo mismo se observó al medir CD57, estaba aumentada la expresión en los pacientes MDR. Entonces acá lo que hicimos fue tratar de relacionar los niveles de PD1 en CD4 y en CD8 con los niveles de expresión intracelular de la IL-22, y vemos que a mayor nivel de expresión de PD1 y lo mismo con CD57, menor fue la expresión intracelular de IL-22 en CD4 y en CD8. Y bueno, y después relacionamos la expresión de PD1 con la severidad de la lesión pulmonar, y encontramos que aquellos pacientes que tenían mayor severidad de la lesión presentaban mayor expresión de PD1 en CD4 y en CD8. Entonces, como conclusiones de esta primera parte del trabajo, podemos decir que los niveles plasmáticos de IL-22 en pacientes con tuberculosis fueron más bajos que en los dadores sanos, y esto se correlacionó con el número reducido de linfocitos T, CD4 y CD8 circulantes que expresaron el IL-22. La expresión de IL-22 en los linfocitos T fue mayor en pacientes sensibles que en MDR y que en dadores sanos, independientemente de la cepa empleada como antígeno. La estimulación con diferentes cepas de Mycobacterium tuberculosis no produjo modulación diferencial de la respuesta TH22. En los pacientes MDR pudimos ver que a mayor carga basilar y gravedad de la lesión pulmonar, menor fue la expresión y secreción de IL-22, y los linfocitos T senescentes aumentaron en pacientes MDR y se correlacionaron inversamente con la expresión de la IL-22. Entonces, en resumen, podemos decir que observamos que en los pacientes MDR la magnitud de la respuesta TH22 inducida por Mycobacterium tuberculosis está estrechamente relacionada con el estado de senescencia de los linfocitos, lo que refleja que el agotamiento de estos linfocitos podría conducir a una deficiencia del huésped para generar respuestas TH22 adecuadas, disminuir la carga bacteriana y montar mecanismos de reparación tisular. Esto reforzaría el papel de la IL-22 en el control de la tuberculosis y de los mecanismos de reparación de tejidos. Bueno, y esta segunda parte del trabajo es todavía preliminar y está todavía en curso. Nos preguntamos cómo podía la IL-22 estar regulada. Y bueno, hicimos una búsqueda bibliográfica, vimos que puede estar regulada por varias citoquinas, y empezamos con el estudio de estas tres, IL-23, IL-1-beta y del TGS-beta. Los resultados que les voy a mostrar ahora son del TGS-beta, que es el factor de crecimiento transformante beta, y el TGS-beta es un potente inhibidor de la proliferación celular, incluyendo de los linfocitos T. Entonces, el protocolo de trabajo que utilizamos fue el mismo que les mostré antes, pero en plasma medimos, además de los niveles de IL-22, también medimos los niveles de TGS-beta,
y a los cultivos de PBMC, además de agregarles las cepas que utilizamos como antígenos, neutralizamos el TGF-beta agregando un anticuerpo monoclonal anti-TGF-beta. Entonces, bueno, acá pueden ver los niveles circulantes, pueden ver que los niveles circulantes de TGF-beta en los pacientes MDR eran mayores que en los dadores sanos. Y vemos que también los pacientes que tenían mayores niveles de TGF-beta en plasma mostraban menores niveles de IL-22 en plasma. Bueno, cuando medimos la IL-22 secretada en el sobrenadante de los cultivos de PBMC, vemos que con cualquiera de las cepas utilizadas como antígeno, al bloquear TGF-beta, aumenta la secreción de IL-22 en el sobrenadante celular. Lo mismo observamos al medir la IL-22 a nivel intracelular, los linfocitos TCD4 y CD8. Vemos que al bloquear el TGF-beta, aumenta la expresión intracelular de IL-22. Entonces acá relacionamos los niveles plasmáticos de TGF-beta con los niveles de IL-22 expresados a nivel intracelular y vemos que a mayores niveles de TGF-beta en plasma, menor fue la expresión de IL-22 en CD4 y en CD8. Bueno, y también pudimos ver que los pacientes que tenían mayor severidad de la enfermedad, mayor lesión pulmonar, tenían mayores niveles circulantes de TGF-beta en plasma. Y también esos pacientes mostraron mayores niveles secretados de TGF-beta en los sobrenadantes de los cultivos. Entonces, para resumir, podemos decir que los pacientes MDR, los niveles plasmáticos de TGF-beta fueron menores que los dadores sanos, y a mayores niveles plasmáticos de TGF-beta menores fueron los niveles plasmáticos de IL-22. Y tanto la secreción de IL-22 en los sobrenadantes de los cultivos de PBMC y la expresión intracelular de IL-22 en los linfocitos TCD4 y CD8 aumentó al bloquear TGF-beta independientemente de la cepa utilizada como antígeno. También vimos que a mayores niveles plasmáticos de TGF-beta menores fueron los niveles de expresión de IL-22 en CD4 y CD8, y aquellos pacientes que tenían mayor severidad de la lesión pulmonar presentaron mayores niveles de TGF-beta circulantes. Entonces, estos resultados nos sugerirían que los niveles de TGF-beta circulantes estarían modulando negativamente la secreción y la expresión de IL-22 por parte de los linfocitos TCD4 y CD8. Y bueno, para concluir, todos saben que 3 objetivos fundamentales de la medicina son prevenir, diagnosticar y tratar, y este trabajo tiene la finalidad de contribuir al conocimiento general de la tuberculosis y poder aportar el conocimiento generado al desarrollo de alguno de estos 3 ejes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por compartir tus conocimientos, tu experiencia con nosotros. A continuación, de la investigación básica a la clínica tisiológica, a cargo del profesor doctor Domingo Palmero. El doctor Palmero es neumonólogo e infectólogo, profesor titular de neumonología de la Universidad de Buenos Aires, es el jefe de división tisioneumonología del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Muniz y director del Instituto de Tisioneumonología, profesor Dr. Raúl Bacareza, de la UBA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias, Ana. Esperemos que se amplíe. Estoy compartiendo pantalla, pero no me quiere... A ver si me agranda. Ahí está. Bueno, muy bien. A ver. Está medio rebelde. Acá lo tenemos. Bueno, fenómeno. El tema es así.
Para cerrar este excelente Ateneo, ¿no?, de la sección tuberculosis de la AMR, voy a hacer algunas reflexiones sobre cómo llegamos de la investigación básica a la clínica tisiológica en el aspecto diagnóstico genómico, que ha sido una verdadera revolución en el diagnóstico. Como recién terminó su presentación Belén, hablando del tema de prevención, diagnóstico y tratamiento, la tuberculosis, cuanto más pronto se diagnostica, más efectivo es el tratamiento, y la genómica ha contribuido especialmente al tema de la tuberculosis multiresistente. Bueno, esta historia arranca en los 50, cuando un grupo de investigadores, Watson, Crick, Wilkins y Rosalind Franklin, descubrieron la estructura de doble hélice del ADN. El descubrimiento del ADN es una especie de novela de suspenso, en el cual hubo toda una serie de manejos tras telón, digamos así, en el cual la doctora Franklin fue ignorado, digamos, ¿no?, en cuanto al premio Nobel. El premio Nobel lo ganaron ellos tres, la publicación la hace James Watson y Crick. En fin, hubo toda una serie de problemas que son muy interesantes desde un punto de vista histórico y humano. Pero la cuestión es que con lápiz y papel, y a través de un método que en ese momento era primitivo porque no había computadoras, que es la difracción de rayos X sobre cristales de ADN puro, lograron deducir la estructura en doble hélice, que demostró ser verdad, ¿no?, porque nadie pudo demostrar que eso no fuese cierto. Luego la cosa se perfeccionó notablemente, pero bueno, el ser humano en los 50, cuando se descubrió la doble hélice del ADN, creyó que ya tenía a la naturaleza en su mano. La publicación en 1953, y vamos a la actualidad, ¿no es cierto? Fíjense que en 1882 Roberto Koch describe la vaciloscopía de esputo, ¿no es cierto?, prácticamente, que es la herramienta diagnóstica que de 1882 a la fecha se sigue usando a full prácticamente en todo el mundo. En la década de los 40, el método sólido, el Lowenstein-Jensen, luego los métodos líquidos, y estuvo todo muy tranquilo. Aparecieron métodos rápidos a fines del siglo pasado, como el BACTEC, el MIGIT, que es prácticamente un estándar de método rápido fenotípico. Y vean ustedes esta aglomeración que no caben en el gráfico en 10 años prácticamente, ¿no es cierto?, desde el 2008 a la actualidad, cómo aparecieron toda una serie de métodos. Nosotros nos llama mucho la atención el XPER, que es el más usado para la Argentina, los LIPAS, que en muchos lugares del mundo se emplean ampliamente, el lipoarabinomanano urinario, en fin. Ahora vamos a comentar brevemente sobre ellos. Y el punto clave de todo esto, y a lo que voy en mi presentación, es cómo la genómica ha influido en el diagnóstico en el punto de cuidado, en el point of care, que esa es la onda actual en tuberculosis. El enfermo llega, consulta, se sospecha tuberculosis, escupe, entrega la muestra, ya sabemos que lo más común es que sea pulmonar la tuberculosis, y espera unas pocas horas y tiene un diagnóstico específico y se sabe en 2 horas si es sensible o resistente a la rifampicina. Es un artículo muy recomendable que hace todo un amplio comentario, digamos así, revisión sobre los test que hay para desarrollar, o en desarrollo o en uso en el punto de asistencia, en el punto de cuidado. Un típico point of care test es la vaciloscopía, ¿no es cierto?, con sus problemitas, que es la menor especificidad. En el 18 participé de una review que justamente hablaba de este tema. Subrayé algunas cositas del resumen, ¿no? Mejorar el diagnóstico en el punto de cuidado para llevarlo a los niveles descentralizados, es decir, a donde está el primer contacto del paciente con el sistema de salud, ¿no es cierto? Tienen que ser test que sean fáciles de realizar, rápidos, y existen varios métodos. En el 18 estábamos en plena revolución de todo esto, pero hay que no solamente implementar mejor los test diagnósticos, sino también desarrollar nuevos test que nos permitan hacer un diagnóstico específico, ¿no?, de especie y de sensibilidad o de resistencia, para poder cortar
la cadena de transmisión en tuberculosis. Todos conocemos el XPERT, su primera versión de cartucho, el MTB-RIF, y después uno que aumentó la sensibilidad, que nos vino muy bien, que es el que se está usando como estándar en todo el mundo, ¿no? En la Argentina, en la medida que se acabaron estos otros cartuchos, todo viene ultra. Tiene la ventaja que tiene más sensibilidad y es muy útil en las muestras pausivacilares como las extrapulmonares. El LAMP, amplificación isotérmica mediada por ASA, una plataforma. Se amplifica el ADN blanco y no requiere un termociclador como la PCR, es decir, no tiene tanta complejidad. La detección es visual, a ojo desnudo, con una lámpara ultravioleta. Entonces, al requerir un equipo básico, el TB-LAMP, porque el LAMP se utiliza para varios diagnósticos, el diagnóstico de varias patologías, al no requerir un laboratorio complejo, con uno de nivel 1, que es decir, el que hace la baciloscopía, puede funcionar y hace una detección específica del Mycobacterium tuberculosis. Bueno, hay una serie de pasos que son realizables de manera relativamente sencilla y una lectura rápida. En esta cita bibliográfica tienen el desarrollo de la técnica y su aplicación en el terreno. Muy bien. En el 2018, la OMS saca unas recomendaciones, una guía técnica, sobre el uso de los métodos de secuenciación de siguiente generación, Next Generation. Un nombre no muy afortunado, porque después de eso sería una segunda generación. Ahora vamos a ver a lo que fue primero la secuenciación del genoma completo, pero aparece una tercera generación atrás de la segunda, y bueno, en fin, serían los métodos de segunda generación. En el 2020 saca la OMS guías consolidadas en tuberculosis, el módulo de diagnóstico, test rápido de diagnóstico. Pero acá dice actualización 21, sí, el documento original fue del 20 y hubo que actualizarlo el año siguiente por los nuevos métodos que fueron surgiendo. Es decir, hay un movimiento muy importante en cuanto a esta tecnología diagnóstica, que es la recomendada para el punto de cuidado. Ustedes se plantearán cuál es el problema de implementar estas tecnologías en los países en desarrollo, que somos la mayoría del mundo. El costo, ¿no? Indudablemente el tema costo es fundamental, ¿no? Pero bueno, progresivamente la rifampicina también era muy cara cuando surgió y luego ahora es un antibiótico barato. Y todo es así, ¿no es cierto? En la medida que se van perfeccionando y simplificando y generalizando, los costos disminuyen. Ven que hay toda una amplia serie de métodos. Los NAATs quiere decir test de amplificación de ácidos nucleicos, para detectar tuberculosis específicamente y resistencia a rifampicina y isoniazida. No todo es el XPERT y el Ultra. En la India se produjo el TrueNAT, que es un método, no es exactamente igual, pero también se basa en PCR y otro método de revelado, los chips moleculares, que detecta solamente, además, resistencia de entrada a isoniazida y rifampicina. Hay un desafío en todo esto, porque todo el movimiento, digamos, la movida, se hizo hacia detectar la resistencia a rifampicina, pero globalmente hay un 13% del total de casos de tuberculosis que son resistentes a isoniazida, y que si tienen suficiente carga bacilar, cuando llegan a la segunda etapa del tratamiento, quedan en monoterapia con rifampicina y una parte se transforman en multiresistentes. O sea que un gran desafío actual es no solo detectar la resistencia a rifampicina, que sabemos que se puede hacer fácil, no barata, pero fácil y rápida, y agregarle a la isoniazida. Ven que hay otros laboratorios, Abbott, Becton Dickinson, Covas, etcétera, que también tienen métodos que funcionan de la misma manera. El TB-LAMP hoy por hoy es un candidato a reemplazar la baciloscopía solamente, ¿no es cierto? Muy bien. Y los ensayos de sondas en línea o en tiras, que son los LIPAS, ya no son test para el punto de cuidado porque requieren un laboratorio que haga PCR. El prototipo es el Genotype, ¿no es cierto? Y luego se agregó el Genoscolar, que es más reciente, que tiene la gran ventaja que detecta resistencia a piracinamida también.
pero son ya para laboratorios de un mayor nivel de complejidad. Bueno, la revolución de todo esto apareció con la secuenciación del genoma completo, porque ¿qué explora el GeneXpert? El GeneXpert antiguo, el RIF, detecta solamente mutaciones en 5 genes, que son los más frecuentes, pero no los únicos. Entonces genera discordancias con las pruebas fenotípicas, con el antibiograma. La manera de resolverlas era secuenciando todo el genoma e investigando dónde había mutaciones, ¿no?, que pudiesen estar relacionadas con resistencia. Mucho tiempo, mucha demora y mucha complejidad. 2 a 4 semanas. La secuenciación, los que ya tenemos nuestros años, yo no le puedo decir que peino canas porque se me cayeron todas, pero bueno, el método de Sanger, el clásico método de secuenciación, era una cosa a mano, digamos, ¿no es cierto? Lenta, engorrosa. Y un secuenciador, que era un aparato enorme, se fue achicando, 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 y comparen esto con un puerto USB. Fíjense qué pequeñito que es un secuenciador moderno. Entonces ustedes dirán, bueno, una secuenciación moderna, pongo una gotita ahí de esputo y ya está. No es tan así la cosa. Primero, hace falta, para la secuenciación de segunda generación, de Next Generation, hay que tener un cultivo y abundante. Hace falta mucho material para poder amplificar, purificar, después verificar la pureza y, por supuesto, conservar el ADN para hacer la prueba. Hace falta equipos de computación de alta generación, de última generación, y una conectividad excelente. ¿Por qué? Porque los datos que se obtienen en la secuenciación se comparan con librerías, con libraries, que son bases de datos internacionales que tienen acumulado todo lo que le va consultando, se le va incorporando, y hacen una correlación in vitro, in vivo, con los test fenotípicos, e inclusive ya hace unos años que van incorporando información clínica. Es decir, yo te dije, según la base de datos, que esta muestra tenía una mutación que era podía ser clínicamente significativa de resistencia. Tú cambiaste el tratamiento, fenómeno. ¿Y cómo anduvo el paciente? Es lo máximo, ¿no? Tener toda esa cadena de información. Nosotros trabajamos de una manera muy artesanal y muy en contacto con la gente que hace bacteriología. Hay una amistad de años, ¿no? Porque es una amistad inevitable, porque si no, para hacer multiresistencia tenemos que tener el laboratorio al lado, ¿no es así? Y bueno, pero esto ya es algo a nivel global, que da una base de datos enorme. ¿Puede cualquiera analizar estas secuencias y la comparación con los centros de información internacionales? No, hace falta un bioinformático que es un personal técnico preparado de nivel universitario para que haga el análisis y elabore las conclusiones. Muy bien. La secuenciación de próxima generación, de segunda generación, nos permite hacer algo más sencillo que la secuenciación de todo el genoma, porque no toma todo el genoma, sino investiga si existen mutaciones en los genes que correlacionan con la aparición de resistencia cuando mutan, ¿no es cierto? Esos genes candidatos a generar resistencia fenotípica en el cultivo y en el antibiograma clásico y en la clínica, ¿no es cierto? Muy bien. El tema de los métodos de segunda generación es que requieren un laboratorio complejo, necesitan el cultivo, todo esto simplifica demora, ¿no es cierto? Recientemente apareció la Next Generation secuenciación, la secuenciación de siguiente generación, pero apuntando a un blanco, dirigida. La T quiere decir targeted, o sea, que apunta a un blanco específico. Y se puede hacer en muestras clínicas directas. Esto se va acercando a lo que hacemos con el cartucho de XPERT, que también es un método genómico. Se prepara la muestra en 15 minutos con una solución que mata y rompe a la mayor parte de los bacilos, no la esteriliza completamente, pero disminuye notablemente la cantidad de bacilos activos, virulentos, y además libera el ADN. Se inocula en el cartucho, después de esos 15 minutos de reacción,
y hay que esperar 1 hora 45 para ver si en la pantalla de la computadora nos aparecen 5 o nos aparecen 10, según el método, curvas. Marcan por defecto estos métodos, ¿no es cierto? Es decir, cuando la curva no aparece, quiere decir que no está normal ese gen. ¿Qué pasó? Hay una mutación. La sensibilidad es extraordinaria porque ustedes calculen cuánto mide un codón, ¿no es cierto? Con que haya una mutación, un reemplazo en un triplete de bases del ADN, ya eso es suficiente como para que no detecte ese gen y signifique una mutación. Acá tienen una linda bibliografía en la cual habla sobre el tema y hace las consideraciones. Muy bien. Publicado para el Día Mundial de la Tuberculosis, 24 de marzo del 22, cliquean acá y tienen el artículo que es libre. A través de la tecnología de un secuenciador que se basa en tecnología de nanoporos, que tiene un nombre registrado, Minion, como los muñequitos, se ha logrado hacer una plataforma de secuenciación que puede llegar a aplicarse a nivel del punto de atención. O sea que estamos en vías de tener secuenciación en un laboratorio relativamente sencillo y al lado de nuestro consultorio médico. Al lado es una manera de decir, es decir, en la misma institución. Obviamente todos estos métodos no son para aplicar en un lugar que atienden una tuberculosis por mes, o que diagnostican 1 o 2 o 3 por mes, o ninguna, una cada tanto. Son métodos para usar en los puntos calientes, digamos, en los famosos hotspots, que, bueno, el Muñiz ni les hablo, ¿no? Es el área que tiene más tuberculosis del mundo, porque son 14 hectáreas y solamente de altas, de externaciones de pacientes, son 800 por año. Así que si ustedes calculan la tasa de incidencia que tienen esas 14 manzanas, es astronómica. Es decir, todos estos métodos son muy útiles, pero para que rindan, dado su costo, tienen que aplicarse en los lugares que se atiende más tuberculosis. Muy bien. Bueno, ustedes vieron esa primera escala del tiempo. 1882, 24 de marzo, la baciloscopía. Una vez leí un editorial que lamentablemente no lo pude encontrar nuevamente, en la cual el editorialista analiza que si Roberto Koch, habla de tuberculosis y tecnología, ¿no? Si Roberto Koch se despertase, esto era a fines del siglo XX, ¿no es cierto? Y entrase a un hospital y fuera al laboratorio y ver la radiología, le dice, bueno, esto está relacionado con los Curie. Ah, esa muchacha con el marido que hacían investigación con el radio. Sí, sí, me suenan. Después no entiende nada cuando ve un laboratorio automatizado y lo llevan al laboratorio de tuberculosis. Y ve a una persona sentada en un microscopio con el ojito puesto en el microscopio haciendo baciloscopías. Y va al sector de vacunación y encuentran que la gente está inoculando tuberculina, una versión de su tuberculina. Y Roberto Koch diría, qué grande que he sido. Después de más de un siglo de mi descubrimiento, mis técnicas se siguen usando. Bueno, es una ironía, ¿no? Obviamente, a propósito de lo estancado que estaba el diagnóstico en tuberculosis. Pero llegó el siglo XXI y después del año 2000, las cosas han cambiado notablemente. Por lo menos algo ocurrió después del año 2000, algo bueno, ¿no es cierto? Muy bien. Realmente se ha iluminado notablemente el panorama del diagnóstico y, en consecuencia, el tratamiento de la TB y TB drogoresistente. No vamos a hablar de nuevas drogas, pero también hay grandes cambios y de nuevos esquemas, sobre todo. El futuro inmediato son los test que ya se están usando, pero que cada vez se van perfeccionando más, para aplicar en el punto de cuidado, en el POC. Rápidos, muy específicos con respecto a la baciloscopía, que es un test POC, y con capacidad de detectar resistencias, ¿no es cierto? La secuenciación es la herramienta más promisoria en el diagnóstico de TB drogoresistente, originalmente lenta, complicada y reservada a laboratorios de alta complejidad y más aún a investigación originalmente. La secuenciación dirigida tiene la posibilidad de convertirse en un diagnóstico POC. Estamos viviendo una era extraordinaria de cambios en estos últimos prácticamente 10, 12 años, y bueno, podríamos concluir diciendo, hasta Roberto Koch diría lo mismo si su fantasma estuviera escuchándonos, diría, ya era hora que actualizaran el diagnóstico en tuberculosis.
me despido de ustedes agradeciendo su atención en nombre de las dos instituciones en las cuales trabajo, el Instituto de Tisioneumonología de la Universidad de Buenos Aires, profesor Bacareza, y el Hospital Dr. Francisco Javier Muñiz. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Domingo. La verdad que todas las exposiciones nos han marcado el rumbo que está llegando esta unión de la ciencia y la clínica, de la investigación y la clínica. Por supuesto, para nosotros los clínicos a veces son lenguajes de la ciencia básica más incomprensibles, y creo que este acercamiento nos es útil para poder entendernos mejor, y esta colaboración mutua con la asistencial y lo investigativo es fundamental en el progreso. Yo tengo una preguntita para el doctor Oscar Botazo. No sé si me está escuchando. Doctor, cuando habló de valor predictivo de una prueba diagnóstica no hizo especificaciones, pero ¿qué podemos esperar del valor predictivo de una prueba diagnóstica? No sé si me escucha. Me parece que está sin conexión. Me parece. Ah, bueno. Bueno, continúo entonces con Verónica. Verónica, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, Sí. Cristina. Bueno, yo quería que nos contaras un poquito mejor cómo es la logística para poder llegar hasta el Diagnos TV, porque no sabe, ahí está el doctor Botazo. No sé si quiere, ¿me escuchó, doctor, antes? No, porque se había caído y me conecté por otro lado. Digo con la pregunta de Verónica, después vuelvo a usted. Bien. Verónica, ¿cómo sería la logística para llegar al Diagnos TV? Es decir, cuando un médico necesita indicar una prueba de inmunológica para saber si está infectado y o enfermo, ¿cómo podemos llegar hasta vos? Es muy sencillo, Cristina. Mira, el contacto figura en la página del Ikivisen, el servicio tecnológico de alto nivel de CONICET del STAN es 5600, se comunican por teléfono con nosotros y les indicamos, lo único que necesitamos es una muestra pequeña de sangre parinizada que la pueden hacer llegar o la pueden mandar por moto, digamos, y nada más, y al otro día o a las 48 horas tienen el resultado. ¿Y cuánto cuesta hacer la prueba? Mira, como yo dije durante la presentación, la BCG es lo más barato, ¿no? Digamos, el costo es bajo. Los test IGRA comerciales, el costo es muy alto y el Diagnos TV es moderado. Es una tercera parte de lo que sale el cuantiferón, más o menos calculando es lo que sale un análisis especial en cualquier laboratorio clínico, nada que no se pueda pagar. Es sumamente accesible, nosotros no tenemos rédito de eso, lo que hacemos prestamos un servicio y lo que entra de dinero es simplemente para los reactivos. Y una cosa que me interesa a mí como pediatra, ¿qué expectativa tienen con el diagnóstico pediátrico? Estamos muy, muy entusiasmados. De hecho, desde que empezamos, los pediatras están muy entusiasmados e incluso se contactaron con Sanidad Escolar y recibimos catastros de hasta 40 muestras. Tenemos en poquitito tiempo 80 muestras, tuvimos 3 catastros. Hay mucha tuberculosis infantil, mucha tuberculosis infantil. Estamos teniendo muy, muy interesantes resultados, pero como vos sabés, la inmunología de los niños y niñas no es igual a la de los adultos, entonces por eso estamos introduciendo diferentes antígenos y midiendo diferentes citoquinas y mediadores solubles para incorporar en el kit. Yo le tengo mucha fe porque estamos teniendo resultados muy, muy interesantes con muestras variables desde los 7 meses hasta los 15 años, o sea, recibimos de todas las edades,
Ojalá que puedan resolverlo pronto porque la verdad que es una necesidad tener diagnóstico, aunque solo sea de infección, pero por lo menos eso, porque cuando uno tiene que instalar un tratamiento con drogas antituberculosas para quimioprofilaxis, no es inocuo, y lo mismo pasa cuando tenemos que tratar con inmunosupresivos a algún paciente con una inmunopatía, ¿no? Exacto. Gracias, Verónica, muchísimas gracias y muy linda tu presentación. Doctor Botazo, Oscar, cuando usted habló del valor predictivo de una prueba diagnóstica, no hizo hincapié. ¿Qué podemos esperar sobre el valor predictivo de una muestra? Cuando uno hace una prueba diagnóstica es como un chi cuadrado, tiene A, B, C, D. Son 4 cajas y sensibilidad y especificidad depende de cómo está puesto de limpio la muestra. O sea, tienen que estar bien enfermos o para nada enfermos, no en quienes uno sospecha, por eso la prueba diagnóstica tiene esa limitación, pero el valor predictivo es dependiente de la muestra. Si yo en la caja A, si tuviera un pizarrón lo podría ejemplificar, tengo sobredimensionado, el valor predictivo siempre me da más alto, porque es una prueba post-hoc. Entonces, decir que el valor predictivo es de este y del otro depende de ese estudio, de esa muestra. Por eso es mucho más acertado hablar de coeficiente de verosimilitud, que se saca con sensibilidad y especificidad. Y la otra que hay que tener en cuenta, que el valor predictivo depende de la prevalencia de la enfermedad en la población. Cuando la prevalencia de la enfermedad cae, el valor predictivo, por más que yo lo saque de esa tablita, no tiene nada que ver con lo que hay en el mundo real. Por eso que yo voy mucho a los seminarios de medicina, porque bueno, obviamente vengo de ahí, y mi recomendación es, hablemos de sensibilidad, de especificidad, de coeficiente de verosimilitud, pero si vamos a hablar de valor predictivo, hagámoslo en función del paper que estamos hablando, pero no lo traslademos para que la gente salga de ahí adentro creyendo que ese valor predictivo es el que va a tener que esperar él, porque no es así. Muchísimas gracias, doctor, porque la verdad que nos ha desasnado con todas estas cosas de investigar y las pruebas estadísticas que debemos usar y demás. Sí. Y tengo una pregunta para Belén. ¿Estás por ahí, Belén? No te encuentro. Sí, acá estoy. Bien. Decime, ¿a qué le atribuyen la diferencia esta de la senescencia en los pacientes sensibles y MDR? ¿Por qué estos altos niveles de expresión de PD1 y CD57? En MDR. Sí, nosotros creemos que si bien incluimos en el estudio todos pacientes que tienen menos de un mes, menos de 15 días a un mes de tratamiento, creemos que el tiempo de evolución de síntomas que tienen los pacientes MDR tiene que ver con esto, o sea que tienen que en los pacientes MDR hay una estimulación antigénica más prolongada comparada a los pacientes sensibles, que es lo que lleva a un agotamiento de estas células T específicas y a que sean menos respondedoras, digamos. Yep. Ojalá que podamos implementar esto también para el diagnóstico diferencial o para poder usarlo en la clínica, ¿no? A la brevedad. Bueno, no sé si hay preguntas de la audiencia. Una preguntita a Belén también. Si hay posibilidad de pensar en algún tratamiento, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales anti-TGF, que eso podría... Sí, bueno, no como consecuencia digamos, de este trabajo, ¿no? Habría que, digamos, porque sí, podríamos bloquear TGF-beta y aumentar la expresión de IL-22, pero bueno, habría que hacer una serie de otros estudios porque el TGF-beta está involucrado en un montón de procesos. Entonces, como conclusión de este trabajo no podríamos implementar eso, pero bueno, se podrían hacer investigaciones futuras, hipotéticas, sí, para eso. Como nos pasó con los biológicos, ¿no? Que nos complicó la tuberculosis. Le dan el anti-TNF y nosotros nos jorobamos con la tuberculosis. Así que
el anti-TNF, el anti-TGF-beta puede ser que sea bueno para una cosa y malo para Claro. otra. Ojalá que se pueda implementar alguna consecuencia de esa investigación. Y veo que nos han expuesto numerosas investigaciones que están encaminadas a mejorar nuestra actividad. Y como decía el doctor Palmero, estos últimos años han sido revolucionarios para nosotros, para los que trabajamos en tuberculosis. Y a veces, la verdad, no hay tiempo de ver todas las novedades que van surgiendo. Y ojalá que los costos se reduzcan a la brevedad. ¿Habrá alguna posibilidad de eso, doctor Palmero? ¿Está por ahí? No lo veo. Sí, cómo no. Acá estoy. Sí, Hola. ¿qué tal? Sí, calculaba, por ejemplo, con lo más común en nuestro país, que es el XPERT. La recomendación actual de OMS es usarlo como diagnóstico de tuberculosis. Hay que tener en cuenta que los métodos moleculares no sirven para seguimiento, porque como son muy sensibles, dan positivos en el enfermo, en el curado, y siguen un tiempo largo dando positivos, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo un uso antiguo de estos métodos moleculares rápidos, que es cuando hay sospecha de resistencia, con lo cual nos perdemos todas las resistencias en pacientes sin tratamiento previo, que en la Argentina son la mayoría de los casos multiresistentes. De manera que es una necesidad urgente difundir estos aparatos y difundir su uso. En este momento el Programa Nacional de Tuberculosis tiene bastantes cartuchos en stock y no hay un uso tan generalizado, porque claro, son muchos los cartuchos que tienen, pero no tantos como para decir, bueno, donde está el GeneXpert no vamos a hacer más vaciloscopía, vamos a hacer exclusivamente GeneXpert, ¿no? Universalizar el estudio, eso sería lo ideal. El ideal es que en los lugares en que se atiende tuberculosis en cantidad suficiente por el tema de costo-beneficio esté funcionando. Hay que tener en cuenta, un cartucho de XPERT cuesta $10 a costo internacional o lo que lo pone la OPS en el país. El costo argentino es un tanto superior, pero todos sabemos que en nuestro país todo es muy caro. Pero para los pobres argentinos, ¿no? Pero realmente no es un precio exorbitante, $10 por determinación, si, por ejemplo, en lugar de buscar resistencia, nos vamos a las poblaciones en las cuales sea más probable de la tuberculosis, es decir, el sintomático respiratorio, el inmunodeprimido, en las poblaciones de alta incidencia, como son los vulnerables, los migrantes de países de alta incidencia de tuberculosis. Podríamos acotar un poquito el uso y al mismo tiempo generalizarlo, sin generalizarlo estruendosamente, porque eso sí sería muy caro. Pero indudablemente necesitamos más aparatos. Ciudad de Buenos Aires tiene, hay algunos a nivel privado, y Ministerio de Salud de la Nación ha comprado un número pequeño que se va expandiendo, pero realmente hay que poner bastante más dinero. El lema de la OMS para el 2022, ¿cuál fue? Hay que invertir en tuberculosis, porque si no, no nos vamos a sacar más de encima esta enfermedad que existe desde mucho antes que el hombre en el planeta. No sé si alguno quiere agregar algún comentario. No, creo Laura. que ya, no, yo creo que podemos terminar ya que son las 9:10, así que no sé, Muriel, si tenés la última parte. Sí, tenemos para cerrar que Ana nos va a comentar algo. Anita. Sí, en realidad, bueno, para finalizar este encuentro con la doctora Cerqueiro, queremos homenajear, recordar a la doctora Viviana Ritaco, médica, doctora en medicina, docente, miembro de la carrera del CONICET, que fue una incansable y brillante investigadora, sobre todo en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico, a la epidemiología, a la genotipificación de la tuberculosis. La doctora Viviana Ritaco lideró los estudios que desde el Malbrán fueron decisivos en el conocimiento y en el control de las cepas multiresistentes. Participó en la elaboración y ejecución de diferentes proyectos a nivel mundial
para estandarizar metodologías diagnósticas de la tuberculosis y sobre todo detección de la resistencia. La doctora Viviana Ritaco será recordada no solamente por su labor científica, sino por su generosidad, por su calidad humana. Así que bueno, nos despedimos con la doctora Cerqueiro y con todos los participantes de este Ateneo con una frase. El desafío, transformar la idea en proyecto concreto, poner el proyecto en acción y asegurar la sostenibilidad. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a Muriel. Bueno, quería Laura. darles un último anuncio, que es que avisarles que nuestro próximo evento de la sección será el 25 de agosto, la Jornada Internacional de Tuberculosis, con el doctor José Antonio Caminero, que va a ser presencial y también virtual en el Instituto Bacareza y a través del Google Meet. Y bueno, vamos a tener una variedad de temas que seguro nos van a interesar. Por último, bueno, decirles a todos que les agradecemos habernos acompañado hoy. Recordarles que la grabación del día de hoy va a estar disponible en unos días en la mediateca de la AMR para que lo puedan ver y compartir como quieran. Y bueno, creo que ya no mucho más que gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.